Estoy aquí para compartir hoy un tema que más bien es un mensaje de la Madre Tierra, es un mensaje que ella me dio en el 2018 y que nos convoca a, a un camino de excelencia y un camino de pureza, que finalmente lo que encontré la palabra fue la impecabilidad. Así que como nunca he hablado directamente de esto, he hecho un video en su momento cuando recibí este mensaje en Polinesia, pero hoy quería abordarlos, sobre todo porque es un llamado, es una convocatoria de la Madre Tierra a todos los seres humanos, pero especialmente a la mujer, porque es la mujer la que tiene el poder de transformar el mundo y sobre todo porque la mujer tiene una matriz y esa matriz es la que puede generar transformaciones en ella, transformaciones en su familia, transformaciones en el hombre, y muchas veces nosotros hacemos caminos espirituales, pero nosotros no respetamos esa energía de transformación. Y yo creo que en ese momento, por eso la Madre Tierra me daba ese mensaje, ¿no? Con el pasar de los años, si fue bien en el 2018, pues este mensaje ha ido tomando más fuerza hasta este momento que siento que he iniciado un camino hacia esa impecabilidad, ¿no? Y desde esta experiencia, hoy les quería compartir lo que es la impecabilidad. Aquí estamos, como les decía, la impecabilidad es una convocatoria de la Madre Tierra a sus hijas y este mensaje fue recibido en estas tierras, en esa imagen que están viendo, en esa armonía, plenitud, belleza y pureza de la Madre Tierra. Recuerdo que recibí este mensaje justamente cuando una hermana que había hecho un camino muy profundo conmigo, de repente en un segundo perdió todo su poder. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se autosaboteó? O sea, ¿por qué no lo vio? Y fui a llorar mucho porque me impactó tanto el acto de esta hermana, de esa sanación que había hecho con su madre, con su cuerpo, con su matriz. Y de repente, cuando le escuché su discurso de lo que había hecho, pues era totalmente opuesto, al menos a lo que, hacia donde yo quería acompañarla o hacia donde nos convocaba la tierra. Entonces, de esas lágrimas, ¿no? De ese dolor que yo sentía por mi hermana, porque había atentado a su matriz bastante, después de 2 años o 3 de intensa conexión, pues nació este mensaje. Así que este mensaje de impecabilidad, en realidad cuando yo lo recibí, la Madre Tierra hacía un llamado amoroso y profundo a lo que es la excelencia y a la pureza, así mismo como el paisaje que lo que lo vimos, pues hoy voy a como a explicar en detalle lo que significa esto. ¿Qué significa esta impecabilidad, ¿no? Esta excelencia, esta pureza? Pues primero, estar a la altura de nuestra sanación. Es decir, si yo digo que he sanado el perdón, no puedo andar diciendo es que algún día va a pagar esta persona, es que no, definitivamente no la perdono, ¿no? Este tipo de cosas. Necesitamos estar a la altura de cualquier tipo de sanación que yo hago, ¿no? O es como en el otro caso que les digo, he sanado la adicción al azúcar, pero no, yo sigo consumiendo azúcar y sé que estoy mal y sigo consumiendo azúcar. Entonces, es como totalmente opuesto a la sanación que yo estoy realizando. Luego, ¿qué quiere decir? Pues cuidar nuestra matriz. Sabemos quienes han iniciado un proceso de sanación conmigo, hacemos un proceso de purga, de limpieza matricial, de heridas, de violaciones, de abortos. Entonces, esto me ha pasado con un par de mujeres después de haber hecho un camino de sanación de la matriz, me llaman y me dicen, no, es que he hecho un aborto, ¿no? Este tipo de cosas es súper contraproducentes y no solamente dentro del camino que yo les puedo compartir a través de la tierra, sino dentro de cualquier otro camino. Cuando hay conciencia y yo hago totalmente opuesto a eso que he aprendido y eso que he sanado, estoy como masacrando mi propia energía, ¿no? ¿Qué otra cosa significa cuidar nuestro cuerpo? Es decir, cuidarlo de las adicciones, cuidarlo de los abusos, del descanso, del sueño, de los alimentos, de las emociones, ¿no? Porque si yo ya sé, eh, y en este caso lo digo por experiencia, si estoy trabajando la rabia y la sano, y luego manejándome en esas emociones calientes,
son súper dañinas para el cuerpo. Y también quiero recordar algo, y es que sabrán bien que nuestro cuerpo no enferma, ¿no? Primero enferma la parte energética, las emociones, las heridas, y luego esto se manifiesta. Y el hecho de que nosotros no seamos, no estemos a la altura de esta sanación, el cuerpo enferma y la reparación corporal es terrible. Le tarda al cuerpo más en repararse que las incoherencias que podemos tener en nuestra vida. Después es importante para acceder a esta impecabilidad, pues mantenernos enraizados, porque es fácil desenraizarse, la tecnología, los miedos, la rutina. Entonces uno está enraizado, desenraizado, enraizado, desenraizado. Y esto causa como cortecircuitos en la energía y también pérdida de sabiduría. Cuando uno está conectado a la madre tierra, está conectado a sí mismo, a su cuerpo, cuando se desconecta de ella, pues como que uno pierde energía, su cuerpo pierde como la conexión de su batería fundamental. Y de hecho, esto suele pasar cuando hay muchas personas que enferman, dejan de ir a la tierra. O sea, que es peor todavía, porque ya de por sí enfermamos, porque no estamos enraizados, pero si yo soy una persona enraizada y por cualquier situación me enfermo y me da pereza o tengo problemas para ir a la tierra, peor, es más contraproducente porque me quedo sin la energía de batería del cuerpo que toma de la tierra. ¿Qué otro tema? Pues que debemos estar atentos en no caer en viejos patrones. ¿Por qué? Porque yo no sé al día de hoy, 2022, si todas nuestras heridas se pueden sanar de raíz para siempre. No sé qué decirle. Yo diría que como todo, siempre estaremos expuestos. Es decir, yo puedo sanar el abandono, pero por algo que pasó, alguien hizo, mi pareja, mi padre, puede ser que reviva, ¿no? Ese sentimiento y esas heridas. Por eso debemos estar atentos, porque como hemos navegado tanto en las heridas, tener mucho cuidado cuando nos dejamos envolver en esos patrones de rechazo, de desconfianza, de control. Y para esto hay que estar atentos. Y luego también no dejarse violar, ni violarse, ni dejarse violar. Y esto ya no hablo del acto físico, sino del acto energético. Cuando uno no quiere algo y lo hace, está dejándose violar o se viola, ¿no? Yo no quiero esto, pero aún así lo hago. No soy capaz de poner mi voz, de compartir, ¿no? Y también la otra parte es de poner límites. Cuando uno no tiene claridad y no pone límites, no expresa lo que siente, entonces esto es un robo de energía y nos hace echar cada vez para atrás. Y también no solamente poner límites al exterior, muchas veces hay que poner límites a nosotros mismos. Por ejemplo, yo sigo siendo muy susceptible al rechazo. Por cualquier cosa, mi pareja dice algo y yo lo leo, me está rechazando, y yo misma tengo que decir stop, o sea, cállate, que ya sabes cómo funciona esto y sabes que has vivido en toda la vida en el rechazo y él no te está rechazando. Él está expresando su sentir y te cayó a ti y tú viste el rechazo, ¿no? Entonces, esto es importante, poner límites en el exterior y también ponernos límites a nosotros mismos, saber cortar la tontería a tiempo. Ahora, ¿por qué nosotros atentamos contra nosotros mismos o contra los demás? Porque caemos en incoherencia. Y cuando uno está en incoherencia, pues no es congruente con la sanación, como esa sanación que les venía explicando que hemos hecho. Y entonces nosotros pensamos de una forma, pero actuamos de otra. O siento una cosa, pero mi acto es la cosa opuesta, ¿no? Entonces no estoy siendo coherente con la sanación y la transformación, con los pensamientos, con las nuevas energías, ¿no? Sino que tenemos una tendencia muy alta a estar anclados a ese pasado y a estas heridas. Les digo esto con mucha experiencia porque pese a haber sanado mucho el enojo, no ahora, pero el año pasado sí tenía tiempo. Yo sentía como ese impulso a querer pelear. Cuando yo digo eso ya se acabó, no hay motivo, pero esa bioquímica a veces, muchas veces se resiste, ¿no? Y a veces, antes, no ahora, pero sí dejaba que esa energía entre y decía cualquier burrada y hacía daño. Entonces, ahí entraba en incoherencia, ¿no? Claro, porque acá decretándole a la madre tierra,
yo soy pura, yo respeto lo masculino y después hacía cualquier cosa en mi vida, ¿no? Más tarde les voy a explicar un hecho personal y una historia real donde yo caí en la incoherencia y donde aprendí esto que es la impecabilidad. Luego, ¿por qué caemos en el pasado y a las heridas? Cuando uno sana realmente algo de raíz, se produce el ajuste. Pero cuando uno no ha ido al origen de los orígenes, está como en expuesto a algo y entonces, digamos que uno es incoherente. Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué tomé esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué caí en la incoherencia sabiendo todo lo que existe, sabiendo lo que soy, sabiendo que esto me ha pasado toda la vida? ¿Por qué nos autosaboteamos o saboteamos a las demás? Porque hay cosas todavía ancladas, oscuras, que no se ven. Y esto les digo por experiencia. Más tarde con el ejemplo tal vez puedan verlo mejor. Ahora, si caemos en la incoherencia, y sobre todo este video es para la gente que está en un camino de conciencia, ¿no? De conciencia y al menos que han hecho procesos de transformación conmigo. ¿Qué pasa si nosotros caemos en la incoherencia? Pues perdemos integridad, ¿no? Porque se asume que el camino de conciencia, la espiritualidad, nos hace unificarnos, nos hace integrarnos, tener unos valores, pues la incoherencia hace que perdamos en un segundo tal vez todo lo que hemos avanzado, lo que hemos decretado, lo que hemos dicho, lo que hemos sanado. Luego, y respetamos nuestros principios. Cuando uno cae en la incoherencia, si uno dice, yo soy libre y yo respeto al hombre, por ejemplo, que fue mi caso, y cuando yo caigo en la incoherencia e irrespeto al hombre, pues estoy respetando mis propios principios a los cuales supuestamente yo sirvo dentro de la conciencia, ¿no? Yo he tomado el camino de la transformación y la conciencia porque hay algo que iba mal en mi vida, es decir, porque no tenía principios o porque no pensaba o porque estaba herida. Pero cuando uno toma un camino de cualquiera que sea el motivo dentro de la espiritualidad para sanar, uno ya sabe. Es decir, por ejemplo, hay uno de los principios que me ha costado mucho y es que para mí es importantísimo decir la verdad. ¿Por qué? Pues porque vengo de toda una vida de mentiras, una historia de mi familia y donde yo era una mentirosa total. Entonces yo sé que uno de mis principios vitales es la verdad, la claridad, expresarse en todo momento. ¿Por qué? Porque el ocultar, el mentir, el hacerme la loca, me ha pasado una factura enorme. Ahora, ¿qué pasa si yo hoy miento? Pues que se fue, perdonen, al otro extremo, al carajo, todo lo que yo había sanado. Y entonces hay que empezar un proceso de reparación. Luego, cuando caemos en la incoherencia, esto es muy difícil de aceptar y de ver, pero es porque no hay claridad interior. Y la claridad interior no quiere decir de lo que yo quiera o desee, de mis buenas intenciones, sino que hay algunas capas de nuestras heridas que no son visibles. Y hasta que yo no tenga claridad de por qué actúo así, pues voy a caer en la incoherencia. Apenas tenga la primera oportunidad, voy a fallarme a mí misma, voy a fallarle a los demás. Y también cuando nosotros caemos en incoherencia, perdemos un montón de energía. Y esto también les contaré en mi ejemplo después. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente ya no puede hacerse el loco y decir, ah, yo mentí, a mí me da igual, nadie se va a enterar. Ese era mi discurso antes de la conciencia. Pero ahora si yo hago daño, si yo miento, pues efectivamente saltan los botones y la conciencia no te va a permitir avanzar así. Entonces, y si además el cuerpo ha manifestado esa incoherencia, pues es doble reparación. Lo energético, la culpa, la no sé qué, dudar de ti y luego, pues el cuerpo. Así que perdemos bastante energía. Luego, quiero hablar de la impecabilidad, del término, ¿no? La impecabilidad viene del latín impecabilis, que quiere decir no, y pecare, pecar. Entonces quiere decir, en términos, ausente de faltas o pecados, exento de errores, incapaz de pecar. Esto fue lo que yo encontré en la Wikipedia o ahí en Internet, ¿no? Entonces, quiero también esto del pecado, quitarle la etiqueta de la religión, que si está bien o está mal,
pero más bien en vez de pecado quisiera poner faltas, ¿no? Yo diría como ausente de faltas, ¿no? Para ser leal a ese proceso de transformación o a esos principios que yo tengo. Quiero más bien que lo enfoquemos hacia ese lado. Luego, la impecabilidad. Esto es unas frases que las encontré en el curso de milagros. Impecabilidad está libre de pecado para tener una vida plena y consciente, y quien busca la impecabilidad solo ve el amor. ¿Por qué? Porque para manifestar la impecabilidad hay que estar muy alineados con plena conciencia y totalmente con responsabilidad para actuar desde allí. Si no, la impecabilidad no la podemos encarnar, ¿no? Impecable quiere decir máxima pureza, quiere decir una excelencia espiritual, quiere decir que no tengo fallas, ¿no? Pero no desde el sentido del pecado, sino desde el sentido del buen actuar, de los actos justos. De ahí estas enseñanzas del Maestro Jesús y muchos libros sagrados que dicen, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, ¿no? Y esto es impecabilidad, pero pues bueno, llevamos 2000 años y nada que se entiende mucho de los mensajes. Entonces, el amor, la conciencia, hace que nosotros podamos acceder a esa impecabilidad. Luego, Carlos Castaneda habla que la impecabilidad es el uso adecuado de la energía, hacer buen uso de la energía, no desperdiciarla, y que cuando somos impecables no derrochamos energía. Y yo creo que esto queda como especificado en la parte de la incoherencia que les decía. Cuando nosotros somos incoherentes, cuando, digamos, faltamos al principio, faltamos al proceso de sanación, nos faltamos a nosotros mismos sabiendo que eso no hay que hacerlo, pues es brutal la energía de reparación. Entonces, me pareció súper importante estos conceptos porque coincidían con lo que yo les quería compartir. Luego, hoy quería compartirles también la impecabilidad según la visión de la Madre Tierra, que es al menos en el que yo tengo experiencia. Primero es encarnar la pureza en la mente, el cuerpo, en las emociones, en las acciones. Es volver a la inocencia, actuar desde el corazón. Si ustedes ven, y la religión también lo ha dicho, ¿no? Que los niños son puros, ¿no? Y es volver a esa inocencia, volver a esa forma de conectarse uno con el mundo sin maldad. Yo, por ejemplo, fui una persona mal pensada casi toda la vida. O sea, siempre pensaba mal de las cosas y que algo mal iba a pasar. Y por mis heridas, ¿no? Porque he pasado momentos muy duros. Y eso es imposible que uno pueda acceder a la pureza si ya está con la mente contaminada, ¿no? Entonces, de esto es lo que he aprendido yo, que la pureza en la mente es tener pensamientos buenos, positivos, colectivos, tener la pureza en el cuerpo. Dense cuenta que he puesto encarnar la pureza, o sea, es decir, trasladarla a todo mi sistema energético, a mi cuerpo, y ahí van las adicciones. O sea, si uno tiene una adicción, imposible acceder a la pureza y después a la impecabilidad, ¿no? Si uno anda controlando, si uno anda desconfiando, y les digo yo de todo corazón que fui esa persona controladora y desconfiada, pues cuando uno vive así en la vida, pues no puede vivir en la pureza y en la inocencia, porque ya está pensando y actuando mal, con desconfianza y con control. Como les decía, tenemos que ser conscientes de estas heridas, y la impecabilidad no quiere decir que, pues bueno, ya no soy abandonada y hasta que yo no me sienta que ya no soy abandonada, entonces no voy a ser impecable. No, yo creo que la impecabilidad es ser consciente uno de sus heridas, miedos, y que cuando aparezcan, uno elija optando por la impecabilidad. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un tema. Con esto del enojo, ¿no? De pronto viene algo y yo me siento rechazada y yo frente al enojo siempre reaccionaba hiriendo. Pero la impecabilidad es, ok, yo sé que esto es mío, que me está representando, y elijo actuar con amor. No elijo actuar hiriendo porque sé que el otro no tiene nada que ver en esta historia. Entonces, la impecabilidad siempre es parar, pensar en uno, pensar en el otro, revisar las heridas y desde esta manera actuar sin faltas, sin pecado, ¿vale? Esa es la noción que quería compartirles. Luego, ¿qué más de la Madre Tierra? Cuando yo le pregunté a la Madre Tierra lo de la excelencia, y es algo en lo que yo vengo insistiendo, nosotros los seres humanos tenemos que estar muy alineados con la misión del alma. La misión del alma es una energía, es algo que uno viene a aportarle al mundo.
Y en la medida que uno sea, o sea, que domine más esa misión, que se autoconozca, ¿no? Que la frase del templo de Delfos es conócete a ti mismo. Entre uno más se conozca a sí mismo, conozca sus dones, su oscuridad, la misma misión del alma va a pulir esa humanidad. Por ende, los fallos, las faltas van a ser menos. Es decir, yo a través de cumplir mi misión del alma, y la misión del alma no es ser Mahatma Gandhi ni nada, son energías que nacen con uno, sus talentos, sus dones, sus desafíos. Cuando uno está en total conocimiento de esto, uno sabe cómo manejarse, le está aportando al mundo lo que trajo, entonces ahí está accediendo a la excelencia en su propio autoconocimiento, en sus propios dones, en su propia misión, y eso lo va a llevar al ser humano a la impecabilidad. Es decir, la misión del alma, cumplir la misión del alma, es una gran energía que a uno lo está llevando a este camino de excelencia espiritual y de impecabilidad. Y de alguna manera yo creo que es un contingente para que cada vez haya menos incoherencias en nuestra vida. La alineación con la misión del alma. Luego, quería hablarles que hay una cosa, y es que por ahí he escuchado muchas veces la impecabilidad o la excelencia, más bien son de la madre tierra, son femeninos, son espirituales. Sin embargo, la perfección es humana. Y cuando la madre tierra hablaba de esta convocatoria a la impecabilidad, pues es al volver a la pureza, ¿no? A conectar con esa pureza del alma, a la belleza, no a la estética, sino a la belleza y a la cualidad espiritual. Cuando uno decide acceder a la impecabilidad, busca inspirar, es decir, busca ser luz para otras personas, ¿no? Y se relaciona con esa belleza, ¿no? Con la belleza de la naturaleza, con lo bueno que tiene cada persona, y por eso dense cuenta lo que decía el curso de milagros relacionados con el amor. Yo para mí es que el amor yo lo puedo detectar siempre a través de la madre naturaleza. Ella es la que me ha enseñado sobre la belleza, sobre el amor, y sobre esto ahora que estoy aprendiendo y iniciando un camino, ¿no? De impecabilidad, de pureza, de excelencia. ¿Y cuál es el otro término, ¿no? Que está asociado más a nuestra humanidad deteriorada, ¿no? Que la perfección es humana, es una búsqueda de la mente, del ego, que al final es inexistente, ¿no? Porque esa perfección ya está todo perfecto tal como está, ¿no? Pero esa búsqueda de perfección es de la mente, se asocia a la estética o a la belleza superficial, ¿no? Busca ser el mejor frente a otros, ¿no? Yo busco ser perfecto porque tú eres imperfecto, ¿no? Busco ser más bonito, y cuando yo busco ser más o menos que otra persona, pues hay comparación, y la comparación es totalmente opuesta a lo que es la impecabilidad. Si se dan cuenta, la impecabilidad, como les decía, es lo del alma. En la impecabilidad no es que tú eres más impecable o menos impecable que yo, o tú eres más puro o menos puro, porque la impecabilidad, al relacionarse con la pureza del alma y la excelencia que tiene que ver con la misión del alma, pues yo soy único, y en esta parte única yo puedo ser impecable y no necesito compararme ni ser más bonito que otro, ¿no? Sin embargo, pues en nuestro mundo actual, eh, todo está tocado, ¿no? Por ejemplo, hay algo que lo quiero decir de todo corazón porque lo he atravesado toda la vida, y es que yo nunca acepté mi cuerpo. Naciendo en un país como Colombia, que hay las 4.000 operaciones y donde hay mujeres que son como muñecas, claro, uno crece con estas cosas en la cabeza, y es dificilísimo nacer uno en un país como esto por esto, ¿vale? Mi país tiene cosas bellísimas, pero este tema de la belleza, de la estética, es complicado. Entonces yo desde que tengo uso de razón me cambié el pelo, me cambiaba las cosas, nunca me pude operar, menos mal, pero hay esta cultura que te encasilla, ¿no? Entonces, como que nunca estás satisfecho con tus pechos. A mí nunca me gustaron los pechos, ni las piernas, ni los dedos de los pies, ni mis manos, ni el pelo, ni la boca. O sea, yo, por mí, en algún momento de la vida quería ser otra mujer, otra persona, ¿no? Y lo primero que me ha enseñado la tierra es volver al sentido de impecabilidad y de pureza con el cuerpo, pues hacer como soy y aceptar mis rasgos y aceptar lo que tengo, ¿no? Y aceptar el pelo y las caderas y el pecho
Y esto hace parte de la impecabilidad, ¿no? Que yo soy bonita como soy, o no. Bueno, me da igual, el hecho es que uno se reconozca y dé gracias, ¿no? Entonces necesitamos empezar a conectar con esa belleza propia y a dejar el cuerpo como es. ¿Por qué quererle meter cosas y modificarlo? O sea, hay un tema ahí en la impecabilidad de la parte corporal, en la estética y la belleza, en la alimentación. Es una masacre al pobre cuerpo y les digo pues que yo vengo de ahí. Luego, la impecabilidad, pureza, excelencia espiritual relacionada con la misión del alma, alinearse con la integridad, tener unos principios y tener claridad de quién quiero ser. Esto es lo que nos va a llevar a la impecabilidad. Luego, un camino de pureza te lleva a la excelencia y la excelencia que está asociada con la visión del alma te lleva a la impecabilidad. Luego, la impecabilidad es ser totalmente consciente de tus heridas, del pasado y estar en presencia para poderlo gestionar cada día. Como les explicaba unos minutos antes, no se trata de esa perfección humana de jamás volverme a sentir abandonada, pero sí es de aprender a gestionarme en presencia en mi día a día para que mis reacciones y mis acciones sean conscientes, ¿no? Sean sin falta, ni contra mí ni contra otras personas. Y poco a poco, hermanas, la energía va volviéndose más pura, los pensamientos más puros, las emociones más puras, nos conectamos con emociones de alta vibración, empezamos a cambiar el alimento, la forma en que nos hablamos, es decir, hay todo un proceso de conciencia y de cambio que se puede hacer. Luego quería mencionar esto que es muy importante. ¿Por qué? Porque la pureza tiene que ver con la purificación. La purificación, finalmente, dentro de la visión ancestral, es una limpieza, es una transformación, es alquimizar para volver al estado de pureza. Así que siempre que hacemos procesos de purificación, de alguna manera estamos buscando esa pureza, ¿no? Estamos alquimizando eso que está ahí para poder seguir avanzando. Luego, para aspirar a la impecabilidad, el único camino, mi visión, es tocar fondo. Cuando uno llega al fondo del trasfondo de la incoherencia más profunda, cuando uno llega a transgredirse tanto su propio camino y a los demás, cuando duda de su camino, aparece la rendición y es un momento mágico donde uno puede empezar a tomar decisiones y poder aspirar a la impecabilidad. La incoherencia siempre nos muestra nuestra oscuridad, que hay algo allí que no hemos visto, que no hemos aceptado, que no hemos integrado. Por eso caemos en la incoherencia, por eso fallamos a nuestra misión, a nuestros principios, a nuestra integridad. Y lo que tenemos que hacer es conectarla, abrazarla e integrarla. Básicamente hay que sanar. Una más de tantas sanaciones que hemos hecho, pero cuando uno llega a tocar fondos muy profundos, o uno se queda ahí abajo, o puede alquimizarlo, salir adelante y volver a la coherencia y aspirar a esa impecabilidad. Y para esto necesitamos descubrir el origen de esa incoherencia para poderla transformar. Cuando caemos en la incoherencia, como les dije, se transgrede la integridad, los principios y algo no está claro dentro de nosotros. Cuando nosotros caemos en la incoherencia, siendo conscientes, se rompe la ley de reciprocidad. Es decir, si yo eh, he sanado y estoy bien con mi pareja y luego lo trato mal y digo, pero yo ya lo sané, estoy rompiendo la ley de reciprocidad con esta persona. Bueno, y en mi caso yo diría que con la tierra. Y aparecen profundos cuestionamientos de lo que uno quiere ser. Son buenas las incoherencias, porque las incoherencias nos cuestionan y de esos cuestionamientos uno puede elegir transformarse y acceder a niveles más altos de conciencia y nuevas formas de estar en la vida. Y aquí he puesto esta diapositiva que dice mi más grande incoherencia misional y humana, porque les voy a contar mi experiencia, que es lo que me ha traído hoy a dar esta charla. Bueno, les quería compartir
que, a ver, ¿cómo lo digo? En el 2000, hasta antes del 2019, yo creía que estaba en paz con el hombre. Es decir, yo había hecho muchos procesos de sanación y que todo estaba bien. Pero dentro de mí sabía que algo había mal y que algo no estaba ajustado. Mi papá me había dejado de hablar y una vez una amiga me dijo, ¿no te das cuenta que no estás sana porque no hablas con tu padre? Y le dije, no, yo ya estoy sana porque como no le hablo. Y ese fue el primer clic que dije, ay, como que hay algo. Bueno, aún así lo dejé al lado y seguía haciendo mis sanaciones. Miren que he hecho 4000 decretos, no exagerando, he hecho muchos decretos frente a la tierra, que yo honro el masculino, honro a los hombres, bueno, muchas veces. ¿Y qué sucede? Cuando yo estuve en el desierto del Sahara, tuve una pareja y no me pregunten por qué, porque fue una tontería. O sea, al día de hoy ya ha pasado mucho tiempo y ya he analizado tanto ese momento que él algo dijo y yo me sentí rechazada o se quedó callado, ya no me acuerdo el contexto. El hecho es que como que vino todo el rechazo dentro de mí, me poseyó y eran las 2 de la mañana en el desierto, mi pareja había llegado de un viaje como de 12 horas y me entró como una energía ahí, como un demonio por dentro. Me levanté y le dije, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, te largas, no duermes aquí. Supongo que en este tono un poco más hiriente, no sé. Y el pobre chico se quedó así, se quedó, o sea, petrificado. Yo sentí cómo esa energía fue entrando ese enojo y aquí yo no lo pude contener y realmente lo maté. O sea, no sé qué cara he de haber puesto. Yo me acuerdo que le dije esas palabras, de pronto algo más o algo menos. Y él se quedó pálido, así, agarró su maletita, metió sus cosas y se fue. Y en ese proceso, o sea, mientras él arreglaba las maletas, yo ahí caí en conciencia y dije, ¿qué hiciste, no? O sea, ¿cuántas veces le has dicho a la tierra que vas a respetar al hombre, que le vas a proteger y lo has acribillado al pobre chico ahí? Lo has sacado a las 2 de la mañana de tu casa, le tendrá que ir a viajar, no se sabe, dormir afuera, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a tratar así si él solo te ha tratado bien? Bueno, no sé qué me pasó, hermanas, ahí en ese minuto, segundo. Y lo que hice fue irlo a agarrar y le dije, no, perdóname, por favor, perdóname, yo no quería sacarte, quédate. Y él no podía ni hablar de lo que yo le dije. Además, la cultura musulmana tiene otras formas de reacción, es decir, tal vez un latino a mí me recibe con el grito y le da igual, pero o sea, que una mujer se comporte así frente a un hombre musulmán con tanta agresividad, hoy que ha pasado el tiempo, sé que es una cosa terrible, ¿me entienden? O sea, ya de por sí, creo que en su protocolo, en sus creencias, en su cultura, nunca vivieron eso o está mal visto, ¿no? Y claro, y él había sido un hombre tan amoroso, tan devoto conmigo y de repente a mí se me cruzó el cable y yo ¡pah! Le corté la cabeza. Y claro, me puse a llorar y él lo único que dijo fue yo me voy a ir y agarró y se fue. Bueno, pues de allí se fue. Yo creo que fueron 3 días sin parar de llorar. Me sentía culpable, tan culpable de ser una mujer medicina supuestamente y de no ser capaz de respetar uno de los principios esenciales, de respetarlo a él que y encima ni me había hecho nada, ¿me entiendes? Yo digo, me había hecho algo. O sea, ¿de dónde yo saqué esa agresividad? ¿De dónde, de dónde, de dónde? Y lloré tanto, de verdad, nunca había sentido tanta culpa en la vida, yo creo que es la primera vez que sentía la culpa expandida y destrozada, porque es como que todo mi camino, o sea, tanta mujer medicina y tanta tierra y tanta devoción que en un minuto, en un segundo,
se fue. Tuve que pedir perdón a la tierra porque uno en un lugar de poder no puede comportarse así. O sea, yo no puedo decir, es que como me identifiqué con la herida de rechazo y lo mandé y lo jodí, me da igual. No, uno no puede hacer estas cosas. Es decir, yo al menos tengo alguien a quien responderle, que es a la madre tierra, y además yo estoy aquí poniendo la cara por ella y por mi propio camino. Es decir, de alguna manera yo me siento responsable, ¿sí me entienden? Decirles a ustedes, sí, hagan esto y yo allá haciendo cualquier cosa. Y fue la primera vez que yo le falté a mi misión, falté a mi palabra, falté a todo lo que había decretado en la vida, falté a lo que supuestamente, bueno, en fin. El hecho es que esto no termina aquí. Resulta que por esas cosas de la vida, y porque ahí me di cuenta que yo estaba tan herida que no, o sea, que la herida fue capaz de transgredir mi energía, transgredirlo a él, transgredir mi misión, transgredir el Sahara. Bueno, el hecho es que yo terminé con otro chico que era mi amigo y me terminé de perder. ¿Y qué sucedió? Pues que él se parecía tanto a mi padre que yo sin darme cuenta empecé a desquitarme de él, a tratarlo mal, ya sabiendo esto que había pasado un tiempo atrás, muy poco. Y comencé a comportarme de una manera como la mujer que yo había sido antes de conocer a la tierra. Y empecé a entrar en esa incoherencia cada vez más, al principio era una cosa, pero después toda esa rabia que yo sentía por mi padre, por los hombres, empezó a revelarse y a comportarme mal con él. Y él también es musulmán, así que de alguna manera yo empecé a faltarme el respeto y a faltarle mucho el respeto a él, tanto que él empezó a rechazar lo que yo hacía. Y yo de alguna manera empecé como a tenerle miedo. No me pregunten por qué esto pasó así. Y hice una de las cosas que más me arrepiento, y es que yo dejé de ofrendar mi sangre sagrada a la tierra y empecé a tirarla. O sea, tal vez esto que se los digo ahora dirán, pero da igual. No, para mí no me da igual. Lo que yo más sagrado tengo en la vida es mi sangre. Y mi sangre va a la tierra. Y o sea, no sé cuántas mujeres en este planeta por este acto sagrado se han sanado, me han escrito, y yo por mis heridas y mis miedos, no sé por qué, porque eran un conjunto de cosas, yo dejé de ofrendarla y tirarla sabiendo que estaba haciendo mal y tratándolo mal a él y con lo que lo mal lo había tratado a los. El hecho es que caí en una incoherencia total, que me enfermé y justo caí en la pandemia del 2020 y yo estaba en Asia. Así que a mí me dio, yo creo, nunca está confirmado, pero me entró la primera cepa del COVID, pero me mandó, o sea, estuve 2 semanas con fiebre, vomitando, bajé más de 10 kilos y yo ya no sé si sea el bicho o no sea el bicho, la verdad es que me da igual. Pero en ese estado de moribunda que estaba, tomé conciencia de esto que hoy les puedo hablar sin llorar, que les puedo compartir desde la conciencia, y es que en 4 meses tiré años a la basura de un camino sagrado por mi seriedad. Así que medio moribunda llegué a Madrid en el 2020, justo con la pandemia, y llegó un día que me senté y dije que yo no podía vivir así. O sea, por algo yo había transgredido lo que es más sagrado para mí, por algo yo maltraté a este chico y al otro, y que eso no, o sea, es totalmente opuesto a lo que la tierra me ha enseñado, a lo que yo promulgo, al respeto que digo tener, al enraizamiento, todo lo que quieran mencionar. Y ahí fue cuando me puse profundamente a abrir y ver qué es lo que pasaba y empezar a ver a mi padre. Sabía que era mi padre, sabía que el conflicto estaba ahí, sabía que me iba a doler más de lo que había podido soportar, pero que tenía que entrar ahí profundamente en mi padre, en mi relación con él, en saber de dónde venía la rabia, en saber por qué yo me comportaba así, por qué los maltrataba, por qué, todos esos porqués. Y no fue fácil,
porque inmediatamente yo le pedí, o sea, yo tomé conciencia del daño que había hecho, de la incoherencia que había hecho, del maltrato que había hecho al masculino, de botar mi sangre sagrada, y sentí que el hecho de que yo haya reconocido, hacerme responsable y decidí sanar el origen, pues la madre tierra como que revirtió esa energía y realmente me dio una oportunidad, hermanas, porque yo estaba muy mal físicamente. Y la energía se revirtió y ahí empecé a sanar toda esa es la herida de rechazo que tenía mi padre y que se relacionaba conmigo, cosas muy dolorosas, dolorosísimas, no saben hasta qué grado, por Dios, yo pensé que no iba a salir viva de ese proceso de sanación que duró varios meses, tal vez como un año duraría completo. Y fue justo en la pandemia y encerrados y todo esto, pero ahí me di cuenta también que cuando uno está en este camino de conciencia, y especialmente al menos yo que sirvo directamente a la Madre Tierra, cuando uno rompe estos principios, estas cosas que yo hice, da igual si es porque estaba herida, porque mi padre no estaba sanado, pues uno genera karma y yo generé karma que tardé un par de años limpiando, porque uno no puede actuar así. O sea, yo no puedo decirles a ustedes, sí, la madre tierra da y yo hago cualquier diablura por detrás. No, porque yo en esto sí soy honesta y siento que para acceder a esa impecabilidad uno hay que ser honesta y ser responsable. Y, y me di cuenta que yo me había limpiado de tanto karma de mi familia, de no sé qué, y que por este acto, estos actos, porque no creo que fueron uno, fueron varios en un corto tiempo, pues había generado karma. Y yo veía y sentía que estaba otra vez en esa energía kármica de nuevo, que tanto había limpiado, como que generé karma. Tenía que realizar un proceso de perdón con estos chicos, un proceso de perdón con el Sahara, un proceso de perdón con mi padre. Bueno, ya si les hago la lista no acabo. Pero ahí en eso tan doloroso, en eso tan profundo, elegí y yo dije, miren, yo sé que este camino, o sea, así como venía, me enfermé, casi me muero y no me sirvió para nada la conciencia porque fui en contra de lo más sagrado para mí. Y si yo no sano esto, sé que siempre voy a estar expuesta a fallos y a ser incoherente. Y ahí recordé este mensaje de la Madre Tierra y otros mensajes de la Tierra que me convocaban a esta impecabilidad, a esta pureza, a esta excelencia, y que no importa que se hayan cometido errores que se podían reparar. Y ahí comencé despacito, despacito, haciendo fuegos, haciendo ceremonias, bueno, no sé cuántas cosas habré hecho. Una, para sanarme, sanar a mi padre, y dos, para sanar el karma que había hecho, o sea, que yo misma había generado. Y poco a poco, a lo largo de este tiempo, después de sanar profundamente, después de tomar conciencia, luego murió mi madre, eh, y, y el 2021 fue ese proceso de querer elegir quién soy, ¿no? Ya sabía la persona que fui antes, la persona que fui con conciencia, luego la persona que se faltó con conciencia, pero luego yo decidí elegir la mujer que quiero ser, porque ya navegué tanto en ese periodo de oscuridad, pero tanto, tanto, no saben cuánto dolor, cuánta desesperación, hasta me quería morir, más de lo que ya no tenía ni energía en el cuerpo. Pero en esos momentos yo decidí a dónde me entrego. Y yo decidí volver a elegir a la tierra, volver a elegir el enraizamiento, volver a elegir la impecabilidad, la pureza, ser una mujer sagrada, y elegí la coherencia. Desde el dolor más profundo elegí la coherencia. Y desde que yo hice esta reconexión, después de sanar todo esto, pues mi vida ha cambiado profundamente hacia otras perspectivas y puertas en mi vida. Entre ellas es que ya tengo una pareja que nunca había podido lograr, una pareja armónica, pacífica, amorosa, y que antes nunca pude, nunca pude. Entonces me di cuenta pues que esa sanación ya la hice porque se materializó. Y así se han comenzado a abrir muchas puertas en mi vida, que fue bajo esta elección. ¿Y qué sucede ahora que camino en este camino de impecabilidad?
no que soy totalmente impecable, pero sí siento que quiero acceder a eso, ¿no? A la pureza, al no fallo, a la excelencia en la misión, a la coherencia, a la integridad, a tener unos principios claros, pues la vida fluye mejor. Y, y también le ayuda a uno a sobrellevar mejor la vida. Y no crean que este camino de impecabilidad tampoco es fácil de llevar. Lo que estoy atravesando ahora es aceptar que yo he elegido esto, aceptar eh, que es válido ser pura, que es válido ser impecable, que ahí también hay belleza, hay autoridad. ¿Por qué? Porque estamos enseñadas y criadas bajo un sistema patriarcal de control, de hiperactividad, de todo esto que les he hablado en las diapositivas anteriores, de desconfianza, de control, de hipervelocidad, de cosas así. Y ahora que me estoy transformando en otra mujer totalmente diferente a la que soy, siento que esta energía requiere también mucha conciencia para poderla encarnar. Pero lo que me queda es que al menos en esto ya soy coherente. Y esa es la energía que yo quiero para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque las incoherencias nos pasan facturas. Porque actuar desde la perfección, desde todo esto que les he intentado compartir hoy, es pesado, nos genera karmas, rompe las leyes de reciprocidad y retiene nuestro avance espiritual. Pero si nos atrevemos de verdad a navegar profundamente, que cuesta, ya les digo, bien al origen de muchas cosas que nos molestan, pues los resultados se dan y uno puede al menos comenzar a encarnar esa pureza. Y como les decía, de que este proceso último lo mencionaba en otra charla que justo coincide en que me he liberado de la adicción más fuerte que tenía yo en mi vida, que es el azúcar. Entonces, todo esto nos lleva a que se puede, se puede. Esta charla de la impecabilidad, el mensaje es, se puede acceder a la impecabilidad. Claro que sí. Se puede acceder a la pureza corporal, mental, emocional, a la excelencia misional. Se puede, pero hay que tener voluntad y hay que abrazar esa oscuridad y hay que encarnar esa coherencia. En la coherencia está la impecabilidad. Y para llegar a la coherencia necesitamos tener ese total conocimiento de uno mismo para poder acceder, pero se puede acceder. Yo siento ya la pureza, ya me siento pura, totalmente opuesto a toda esta historia que les conté, que me sentía la más culpable, la más sucia, la más criminal del mundo. Cuando, cuando pasó, cuando pasó esto, todas estas situaciones desde el del desierto del Sáhara, yo me sentí una humana basura. O sea, me sentí sucia, me sentí que había tentado lo más sagrado, me sentí, vamos, no sé ni ya las palabras que puedo tener. Y hoy yo siento totalmente lo contrario, o sea, que actúo desde la inocencia, desde la pureza, desde lo femenino y se puede lograr. Pero para esto, pues hay que con amorcito abrazarnos y decidir encarnar este camino de impecabilidad. Así que bueno, quería agradecerles por esta charla y confiar en que les pueda haber aportado algo a sus caminos y que ese camino, esa puerta de la impecabilidad, de la pureza, de la excelencia, de la integridad, está y es un camino al que nos convoca la Madre Tierra. Que yo te quiero dar las gracias por la plática, me ha aportado mucho. También a veces he pasado pues situaciones que he sido incongruente y creo que tu camino nos ayuda para en un momento dado decir que las cosas sí se pueden lograr y que puede ser uno coherente y llegar a ese punto de impecabilidad, ¿no? Claro, siendo conscientes cada día de sus actos. No somos perfectas, pero bueno, cada día cuando veamos algo, tratar de cambiarlo. Cuando veamos que las cosas no son, si nos causan conflictos, no es lo adecuado. Si nos enfermamos, no es lo adecuado. Si nos enfermamos, algo hemos hecho, hemos alterado. Y yo lo digo por experiencia propia, de que a veces cuando he hecho cosas incongruentes, me he enfermado.
y ya luego como que recapacito y sé que algo hice mal. Muchísimas gracias, Amaya. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Blanquita, por tu aporte y por seguir compartiendo en este camino. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo y por compartir. Chao, chao.